El sol abrasador de Ciudad de México se filtraba por las persianas del Hospital General, proyectando líneas doradas sobre el rostro pálido de Juana Méndez. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, permanecían fijos en el techo blanco de la sala de espera. Las paredes, de un verde institucional descolorido, parecían cerrarse sobre ella con cada minuto que pasaba. El tic-tac del reloj marcaba un ritmo despiadado mientras esperaba noticias de su hijo, Mateo, de apenas 8 años. «Señora Méndez». La voz del doctor Ramírez rompió el silencio como un cristal estrellándose contra el suelo. No necesitó decir más. Su expresión lo decía todo. «No», susurró Juana, negando con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a brotar. «No, por favor, no. Lo siento mucho», continuó el médico, su voz profesional pero teñida de genuina tristeza. «Hicimos todo lo posible, pero las lesiones internas tras el accidente eran demasiado graves». El mundo de Juana se derrumbó en ese instante. Mateo, su único hijo, el niño de sonrisa radiante y ojos curiosos que apenas esa mañana le había pedido hot cakes para desayunar, ya no estaba. El accidente en el patio de la escuela, una caída aparentemente simple que resultó fatal, había arrebatado su futuro en cuestión de horas. «¿Dónde está mi esposo?», preguntó Juana, su voz apenas audible. «Antonio debería estar aquí». La enfermera a su lado, una mujer de mediana edad con rostro compasivo, le apretó suavemente el hombro. «Le hemos llamado varias veces, señora. Dice que viene en camino». Pero Antonio no llegó hasta 4 horas después. Cuando finalmente apareció en la sala de espera, su camisa estaba mal abotonada y olía a perfume que Juana no reconoció. Sus ojos, aunque rojizos, no mostraban el devastador impacto que debería causar la pérdida de un hijo. «Juana, lo siento tanto», dijo, intentando abrazarla. Estaba en una reunión importante y no podía salir. Ella se apartó instintivamente. Algo no encajaba. La reunión importante no explicaba su apariencia desaliñada, el ligero olor a alcohol en su aliento, ni por qué su teléfono había estado apagado durante horas mientras su hijo agonizaba. «¿Dónde estabas realmente?», preguntó Juana, sus ojos clavados en los de él. «Ya te lo dije, en una reunión con clientes del despacho», respondió Antonio, evitando su mirada. «El tráfico estaba imposible, ya sabes cómo se pone el periférico a esta hora». Juana no insistió. El dolor por Mateo era demasiado abrumador para procesar cualquier otra cosa. Los trámites hospitalarios, el traslado del cuerpo a la funeraria, las llamadas a familiares, todo parecía suceder en una dimensión paralela donde ella flotaba, desconectada, observando cómo su vida se desmoronaba. Esa noche, mientras Antonio dormía profundamente, demasiado profundamente para un padre que acababa de perder a su hijo, Juana permanecía despierta, su mente atormentada por preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando vio el teléfono de Antonio iluminarse con una notificación. Normalmente, habría respetado su privacidad, pero algo en su interior la empujó a tomarlo. El mensaje era de Claudia Trabajo. Decía: «Hoy fue maravilloso, aunque lamento que terminara así. ¿Cómo está tu hijo? ¿Necesitas que vaya a verte?». El tiempo se detuvo. Con dedos temblorosos, Juana desbloqueó el teléfono. Conocía la clave, era el cumpleaños de Mateo, y comenzó a leer la conversación completa. Las palabras bailaban ante sus ojos como dagas. «No puedo esperar a verte hoy. Reservé la habitación de siempre. Esta vez no te vayas tan pronto». Una náusea intensa la invadió. Mientras su hijo luchaba por su vida, Antonio había estado en un hotel con otra mujer. La traición era tan absoluta, tan perfectamente cruel, que Juana sintió cómo algo fundamental se quebraba dentro de ella. No lloró, no gritó. Un extraño silencio interior se apoderó de ella mientras guardaba el teléfono exactamente donde estaba. Una certeza cristalina emergió entre el caos de su dolor. Antonio pagaría por esto. No con violencia, no con gritos histéricos, sino de una manera que le dejaría una marca tan profunda como la que ahora llevaba ella, y sabía exactamente cómo y cuándo lo haría. La funeraria Descanso Eterno en la colonia Roma Norte era un edificio de principios del siglo XX, con pisos de mármol y vitrales que teñían de colores apagados la luz que entraba. En la capilla principal, el pequeño ataúd blanco de Mateo
Estaba rodeado de coronas de flores y fotografías que mostraban su corta pero vibrante vida. Juana se movía como un fantasma entre los preparativos, respondiendo mecánicamente a las condolencias, firmando documentos y tomando decisiones sobre detalles que jamás imaginó tener que considerar. ¿Qué ropa pondría a Mateo para su descanso eterno? ¿Qué música sonaría durante el servicio? ¿Qué texto llevaría la lápida? Antonio, por su parte, parecía haberse transformado en el esposo y padre ejemplar. Abrazaba a Juana constantemente frente a familiares y amigos, derramaba lágrimas al hablar de Mateo y hacía llamadas para asegurarse de que todo estuviera perfecto, una actuación impecable que solo aumentaba la determinación de Juana. «Necesito un momento a solas», le dijo a su madre, doña Carmen, una mujer de rostro curtido y ojos sabios que había llegado desde Oaxaca para el funeral. «Claro, mijita», respondió Carmen, apretando su mano. «¿Quieres que te acompañe?» «No, mamá. Solo voy a la oficina del director para arreglar unos detalles». En realidad, Juana se dirigió al estacionamiento subterráneo de la funeraria. Allí, sentada en su coche, sacó su teléfono y abrió la aplicación de contactos. Con pulso firme, marcó un número que nunca antes había usado. «¿Claudia Hernández?», preguntó cuando una voz femenina contestó. Hubo un momento de silencio. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Juana Méndez, la esposa de Antonio». El silencio que siguió fue denso, casi palpable a través del teléfono. «Juana, yo no sé qué decir». La voz de Claudia tembló ligeramente. «No necesitas decir nada», respondió Juana, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Solo quiero que vengas al funeral de mi hijo mañana». «¿Qué? No creo que sea apropiado. Yo...» «Estabas con mi esposo mientras mi hijo moría», interrumpió Juana, su voz fría como el acero. «Lo apropiado dejó de importar hace mucho. Vendrás mañana a las 4. La funeraria está en Álvaro Obregón 211, Colonia Roma. Antonio estará feliz de verte, estoy segura. Juana, por favor, tienes que entender que yo no sabía...» «Mañana a las 4, Claudia. Es tu oportunidad de disculparte, no conmigo, sino con Mateo». Antes de que Claudia pudiera responder, Juana cortó la llamada. Sus manos ya no temblaban. El plan estaba en marcha. De vuelta en la capilla, se encontró con la mirada inquisitiva de su hermana menor, Elena, quien siempre había sido su confidente. «¿Estás bien?», preguntó Elena, sus ojos oscuros estudiando el rostro de Juana. «Te ves diferente». «Estoy como debo estar», respondió Juana. «¿Has visto a Antonio? Está afuera, hablando con sus compañeros del despacho. Se están organizando para traer más arreglos florales mañana». Juana asintió. «Necesito pedirte un favor, Elena. Mañana, durante el servicio, quiero que estés cerca de mí todo el tiempo. Pase lo que pase, no intervengas. Solo estate ahí». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás planeando, Juana?» «Justicia», respondió simplemente. «O quizás solo la verdad. A veces son lo mismo». Esa noche, mientras preparaba la ropa que usaría en el funeral de su hijo, un vestido negro sobrio que había comprado esa misma tarde, Juana encontró una foto de los tres en su último viaje a Acapulco. Mateo construía un castillo de arena mientras Antonio lo ayudaba, ambos sonriendo bajo el sol. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras acariciaba el rostro de su hijo en la fotografía. «Te prometo que sabrán quién era realmente tu padre», susurró. «No permitiré que te despidan con mentiras». A la mañana siguiente, el día del funeral, Juana se despertó antes que Antonio. Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente lavara las lágrimas que ya no podía contener en privado. Se vistió con precisión meticulosa, aplicó un maquillaje sutil que disimulaba sus ojeras, pero no ocultaba el dolor en su mirada, y preparó café. Cuando Antonio entró a la cocina, vestido con su traje negro más caro, ella le ofreció una taza sin mirarlo directamente. «Gracias», murmuró él tomando el café. «¿Cómo dormiste?» «Como duerme una madre que enterrará a su hijo hoy», respondió Juana. «¿Y tú? ¿Algún mensaje importante anoche?» Antonio la miró, momentáneamente desconcertado. «No, nada importante». «Qué curioso», dijo Juana, levantando finalmente la vista para mirarlo directamente. «Podría jurar que tu teléfono vibró varias veces». Un destello de alarma cruzó el rostro de Antonio, tan breve que cualquier otra persona lo habría pasado por alto.
Pero Juana lo conocía demasiado bien. «Debieron ser mensajes de condolencia», respondió él, apartando la mirada. «Claro», asintió Juana. «Todo el mundo está muy pendiente de nosotros en estos momentos, ¿verdad? Es conmovedor ver quién realmente se preocupa». Antonio bebió su café en silencio, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. «Deberíamos irnos pronto. El padre Joaquín dijo que llegaría temprano para preparar todo». «Sí», concordó Juana. «Hoy es un día importante, quizás el más importante de nuestras vidas». Y mientras salían del apartamento hacia la funeraria, Juana llevaba consigo no solo el peso insoportable de la pérdida de su hijo, sino también la certeza de que, antes de que el día terminara, nada volvería a ser igual. La capilla ardiente estaba llena para las 3 de la tarde. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, maestros y compañeros de clase de Mateo, todos reunidos en un mosaico de dolor compartido. El ambiente era sofocante, no solo por la cantidad de personas y arreglos florales, sino por la pesada carga emocional que flotaba en el aire. Antonio se había colocado estratégicamente junto al ataúd, recibiendo condolencias y compartiendo anécdotas sobre Mateo, con una tristeza que parecía genuina. Juana, por su parte, permanecía sentada en la primera fila, sosteniendo mecánicamente la mano de su madre, mientras observaba el ir y venir de los asistentes. A las 3:55, Elena se sentó junto a ella. «Estoy aquí», susurró, apretando suavemente su brazo, «pero sigo sin entender qué va a pasar». «Lo sabrás pronto», respondió Juana, su mirada fija en la entrada. Y exactamente a las 4, como si el destino hubiera sincronizado los relojes, Claudia Hernández entró en la capilla. Era una mujer atractiva de unos 30 años, con un vestido negro discreto y el cabello castaño recogido en un moño sencillo. Parecía incómoda, casi temerosa, mientras avanzaba lentamente entre los asistentes. Juana observó cómo la mirada de Antonio se cruzaba con la de Claudia. El pánico momentáneo en sus ojos, seguido por un intento desesperado de mantener la compostura, confirmó todo lo que necesitaba saber. «Es hora», dijo Juana, poniéndose de pie. El padre Joaquín estaba a punto de comenzar el servicio cuando Juana se acercó a él. «Padre, ¿me permitiría decir unas palabras antes?» El sacerdote, un hombre mayor con rostro amable, asintió. «Por supuesto, Juana. Cuando estés lista». Juana caminó hasta colocarse junto al ataúd de Mateo. El silencio cayó sobre la sala mientras todos los ojos se posaban en ella. Antonio, aún de pie al otro lado del féretro, le dirigió una sonrisa triste que pretendía ser reconfortante. «Gracias a todos por venir», comenzó Juana, su voz clara y firme. Mateo habría estado feliz de ver cuántas personas lo querían. Era un niño extraordinario, lleno de vida y de amor, y aunque su tiempo con nosotros fue demasiado breve, nos dejó recuerdos que atesoraremos siempre. Hizo una pausa, respirando profundamente. Su mirada recorrió la sala hasta encontrar a Claudia, que se había ubicado en un rincón discreto. Luego volvió a mirar a Antonio. «Pero hoy no solo estamos aquí para despedir a Mateo, también estamos aquí para honrar la verdad, porque mi hijo merece irse rodeado de verdad, no de mentiras». Un murmullo confuso recorrió la sala. Antonio se tensó visiblemente. El día que Mateo tuvo el accidente, mientras luchaba por su vida en el hospital, mientras yo esperaba desesperada por noticias, su padre, mi esposo Antonio, estaba en el Hotel Condesa con su amante. El silencio que siguió fue absoluto, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Antonio palideció, sus ojos abiertos en una expresión de horror puro. «Juana, ¿qué estás haciendo?», susurró, apenas audible. «Estoy diciendo la verdad», respondió ella sin bajar la voz. «Estoy diciendo que mientras nuestro hijo se moría, tú estabas teniendo sexo con otra mujer, que cuando finalmente te dignaste a aparecer en el hospital ya era demasiado tarde, que ni siquiera tuviste la decencia de estar presente en los últimos momentos de tu hijo». Los murmullos se convirtieron en un zumbido de conmoción. Doña Carmen se persignó, sus ojos llenos de una mezcla de horror y compasión. Elena, fiel a su promesa, permaneció cerca pero no intervino. «Y lo más admirable», continuó Juana, su voz ganando fuerza, «es que tu amante ha tenido la valentía de venir hoy, algo que tú no tuviste el día que Mateo te necesitaba».
Todas las cabezas giraron buscando entre la multitud. Claudia, atrapada bajo docenas de miradas acusadoras, parecía querer desaparecer. «Juana, por favor». Antonio avanzó hacia ella, su rostro contorsionado en una mezcla de ira y pánico. «Este no es el momento ni el lugar». «No», respondió ella, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Cuál sería el momento adecuado, Antonio? ¿Después de enterrar a nuestro hijo? ¿Cuando ya nadie pueda ver quién eres realmente?» Antonio intentó tomarla del brazo, pero Juana se apartó con un movimiento brusco. «No me toques», siseó. «Nunca más volverás a tocarme». Se volvió hacia los asistentes, muchos de los cuales observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación horrorizada. «Les pido perdón por esto», dijo, «pero Mateo merece que sepan quién era realmente su padre, un hombre que eligió el placer sobre su propio hijo, un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de estar presente cuando más se le necesitaba». «Basta», gritó Antonio, su fachada completamente desmoronada. «No tienes derecho a humillarme así». «¿Humillarte?». Juana lo miró con incredulidad. «¿Te preocupa tu humillación? ¿Qué hay de la humillación de tu hijo, que murió sin su padre a su lado? ¿Qué hay del dolor que me has causado, no solo con tu infidelidad, sino con tu ausencia cuando más te necesitábamos?» El padre Joaquín intentó intervenir. «Por favor, este es un momento de recogimiento y oración». «Lo siento, padre», respondió Juana, sin apartar la mirada de Antonio. «Pero Dios no aprueba las mentiras, ¿verdad? Y yo no permitiré que mi hijo sea despedido en un mar de hipocresía». Fue entonces cuando Claudia, para sorpresa de todos, dio un paso adelante. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero había una determinación en su postura que no estaba ahí cuando entró. «Ella tiene razón», dijo, su voz temblorosa, pero audible. «Antonio estaba conmigo ese día. Le avisaron del accidente, pero dijo que no era grave, que iría más tarde». Sus ojos se encontraron con los de Juana. «No sabía que tu hijo estaba muriendo. Te juro que no lo sabía». Antonio parecía a punto de colapsar. «Claudia, cállate, por favor». «No», respondió ella. «Ya he sido cómplice suficiente». Se dirigió a Juana nuevamente. «Lo siento tanto. No puedo imaginar tu dolor y saber que contribuí a él. No hay palabras para expresar mi vergüenza». Un sollozo escapó de la garganta de Juana, el primero que se permitía en público desde que comenzó esta pesadilla. No era un sollozo de debilidad, sino de liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba expuesta. «Gracias por tu honestidad», dijo a Claudia, antes de volverse hacia Antonio. «Ahora quiero que te vayas. No mereces estar aquí. No mereces despedirte de él». «No puedes hacer esto», protestó Antonio, su voz rota. «También es mi hijo». «Era tu hijo», corrigió Juana, «y lo abandonaste cuando más te necesitaba. Ahora vete, o te juro por la memoria de Mateo que esto será solo el comienzo de lo que tendrás que enfrentar». Los padres de Antonio se acercaron, sus rostros marcados por la vergüenza y la conmoción. Su madre, Lucía, tomó a su hijo del brazo. «Vamos, Antonio», dijo en voz baja. «Debes irte ahora». Con una última mirada desesperada a Juana, Antonio permitió que sus padres lo condujeran hacia la salida. El silencio que dejó tras de sí era opresivo, cargado de emociones contradictorias. Juana volvió junto al ataúd de Mateo. Colocó una mano sobre la madera pulida, sintiendo el frío bajo sus dedos. «Ahora podemos despedirnos con verdad, mi amor», susurró. «Como mereces». Y por primera vez desde la muerte de su hijo, Juana lloró sin restricciones, sus sollozos resonando en la capilla mientras Elena la abrazaba, sosteniéndola mientras se derrumbaba bajo el peso de su dolor y su victoria amarga. Los días siguientes al funeral transcurrieron en una bruma de actividad mecánica para Juana. La casa, antes llena de risas y juegos, ahora se sentía como un mausoleo. El cuarto de Mateo permanecía cerrado. Aún no tenía fuerzas para entrar allí y enfrentar la ausencia tangible de su hijo en cada juguete, cada libro, cada prenda de ropa. Antonio había intentado comunicarse varias veces, primero con llamadas furiosas, exigiendo explicaciones por su humillación pública, luego con mensajes conciliadores, rogando una oportunidad para hablar. Juana los ignoró todos. El abogado que había contratado, recomendado por Elena,
se encargaría de la comunicación necesaria para el inminente divorcio. Una semana después de la confrontación en el funeral, Juana recibió una visita inesperada. Claudia Hernández estaba en la puerta de su apartamento, sosteniendo un pequeño ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Mateo, aunque ella no podía saberlo. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Entenderé si no quieres verme. Contra todo pronóstico, Juana se hizo a un lado para dejarla entrar. No sentía odio hacia esta mujer. De alguna manera, Claudia era tan víctima de Antonio como ella misma. Se sentaron en la sala, con 2 tazas de café intactas entre ellas. El silencio se extendió por varios minutos antes de que Claudia finalmente hablara. «Quería disculparme nuevamente», comenzó, «y también contarte toda la verdad. Creo que la mereces». Juana asintió, invitándola a continuar. «Antonio y yo nos conocimos hace un año, en una conferencia de derecho mercantil. Me dijo que su matrimonio estaba acabado, que solo permanecían juntos por su hijo». Claudia hizo una pausa, sus ojos fijos en sus manos. La clásica mentira. Lo sé ahora. Debí haberlo cuestionado más, debí haber pedido pruebas, pero me enamoré, supongo. ¿Cuántas veces se veían?, preguntó Juana, sorprendida por su propia calma. Al principio, 1 vez por semana. Últimamente, casi cada día. Claudia levantó la mirada, sus ojos llenos de vergüenza. El día del accidente fue diferente. Estaba nervioso, revisaba constantemente su teléfono. Cuando le llegó la llamada del colegio, me dijo que Mateo se había caído, pero que no era grave, que tú ya estabas con él. Insistió en que termináramos lo que estábamos haciendo. Juana cerró los ojos brevemente, el dolor atravesándola como un cuchillo. Pero eventualmente se fue. Sí, después de recibir más llamadas, parecía molesto por la interrupción, no preocupado. Claudia se secó una lágrima. Cuando me enteré por las noticias que tu hijo había fallecido ese mismo día, no podía creerlo. Le llamé, exigiendo saber la verdad, y me dijo que no me metiera, que ya tenía suficiente con lo que estaba pasando. Y sin embargo, viniste al funeral cuando te lo pedí, observó Juana. Tenía que hacerlo. Por Mateo, por ti, incluso por mí misma. Claudia la miró directamente. Necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones, aunque fueran indirectas. Un nuevo silencio se instaló entre ellas, menos tenso que el anterior. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente Claudia. Juana contempló la pregunta, dándose cuenta de que no había pensado realmente en el futuro desde la muerte de Mateo. «Sobrevivir, supongo. Un día a la vez. Divorciarme de Antonio. Quizás vender este apartamento. Hay demasiados recuerdos aquí». «Entiendo». Claudia se levantó consciente de que había dicho todo lo que necesitaba decir. «Gracias por escucharme. No espero tu perdón, pero quería que supieras que lo siento profundamente». Juana la acompañó hasta la puerta. Antes de que Claudia saliera, le preguntó, «¿Sigues viéndolo?». «No», respondió Claudia con firmeza. «Terminé todo el día del funeral. No podría mirarme al espejo si continuara con alguien capaz de hacer lo que él hizo». Después de que Claudia se marchó, Juana permaneció largo rato junto a la ventana, observando la vida continuar en las calles de la ciudad, ajena a su dolor. Por primera vez, se preguntó si algún día podría reintegrarse a ese flujo, si el peso aplastante en su pecho alguna vez disminuiría lo suficiente para permitirle respirar normalmente otra vez. 3 meses después, en una tarde lluviosa típica de la temporada en Ciudad de México, Juana finalmente entró en el cuarto de Mateo. Elena la acompañaba, sosteniendo su mano mientras giraba el pomo de la puerta. Todo estaba exactamente como Mateo lo había dejado aquella fatídica mañana. La cama sin hacer, un par de tenis deportivos junto al escritorio, cuadernos abiertos con tareas a medio completar, su colección de carritos miniatura perfectamente alineada en la repisa. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó Elena con suavidad. Juana asintió. «El terapeuta dice que es parte del proceso. Además, la familia que comprará el apartamento se muda en 2 semanas. Necesito decidir qué conservar». Comenzaron la dolorosa tarea de clasificar las pertenencias de Mateo. Algunas irían a una caja especial que Juana conservaría siempre. Su oso de peluche favorito, los dibujos que había hecho para el Día de las Madres, su primera camiseta de fútbol. Otras serían donadas a niños necesitados, ropa, juguetes, libros que otros podrían disfrutar. Entre los libros del estante,
Juana encontró un cuaderno que no había visto antes. La portada, decorada con stickers de superhéroes, tenía escrito con letra infantil: Diario de Mateo, privado. Con manos temblorosas, Juana lo abrió. Las primeras páginas contenían lo que esperaría del diario de un niño de 8 años: anécdotas escolares, listas de sus comidas favoritas, dibujos de lugares que quería visitar algún día. Pero hacia el final, una entrada la dejó sin aliento. Hoy escuché a papá hablando por teléfono con una señora. Le decía cosas raras como que la extrañaba y que quería verla. Creo que tiene una amiga secreta. ¿Debería decirle a mamá? No quiero que se enoje con él. A veces papá se enoja mucho cuando mamá le pregunta cosas. Mejor no digo nada. Las lágrimas nublaron su visión. Mateo lo había sabido o al menos sospechado, y había cargado con ese secreto para protegerla. «Oh, mi niño», susurró abrazando el cuaderno contra su pecho. Elena, al ver su reacción, se acercó y leyó la página. «Juana», comenzó sin saber qué decir. «Está bien», respondió Juana secándose las lágrimas. «De alguna manera esto me da más paz. Saber que hice lo correcto al enfrentarlo, que Mateo merecía esa verdad». Ese mismo día, más tarde, Juana visitó la tumba de Mateo en el Panteón Jardín. El lugar era tranquilo, con árboles frondosos que proporcionaban sombra y paz. La lápida, sencilla pero elegante, tenía grabado: Mateo Sánchez Méndez, 2016-2024. Amado hijo que iluminó nuestras vidas con su risa. Juana colocó un ramo de lirios blancos frescos y se sentó en el banco que había mandado instalar frente a la tumba. «Encontré tu diario hoy, mi amor», dijo en voz baja. «Lamento que tuvieras que guardar ese secreto, pero quiero que sepas que ya no hay más secretos, no hay más mentiras. Tu papá ya no está en nuestras vidas, y aunque eso es triste, creo que es lo mejor». Una brisa suave agitó las hojas de los árboles, como un suspiro del universo. «O voy a mudarme a Oaxaca con la abuela por un tiempo», continuó. «Necesito estar cerca de la familia, respirar otro aire, pero vendré a visitarte cada mes, te lo prometo. Y un día, cuando el dolor no sea tan agudo, tal vez pueda contarte historias sobre las mariposas monarca y los mercados coloridos de allá como siempre quisiste». Un año después, Juana regresó a Ciudad de México. No volvió al mismo barrio ni al mismo apartamento, sino a una pequeña casa en Coyoacán, con un patio donde plantó un naranjo en memoria de Mateo. Retomó su carrera como profesora de literatura en la UNAM, encontrando cierto consuelo en guiar a jóvenes a través de los laberintos de García Márquez y Rulfo. Antonio intentó contactarla una última vez, cuando el divorcio estaba por finalizarse. Le envió una carta manuscrita, llena de disculpas y explicaciones, mencionando que estaba en terapia, que había tocado fondo después del funeral, que nunca se perdonaría por lo que hizo. Juana leyó la carta una vez y luego la quemó en el patio, bajo el naranjo. No por rencor, sino porque ya no necesitaba sus palabras. Había encontrado su propia forma de seguir adelante. Una tarde de noviembre, mientras calificaba ensayos en un café cercano a la universidad, un hombre se acercó a su mesa. «Disculpe, ¿es usted la profesora Méndez?», preguntó con voz amable. Era atractivo de una manera discreta, con cabello entrecano y ojos que reflejaban una inteligencia tranquila. «Sí, soy yo», respondió Juana, intrigada. «Soy Gabriel Ortiz, del Departamento de Historia. Mi hija está en su clase de literatura latinoamericana y no para de hablar sobre sus análisis de Pedro Páramo». Sonrió, un gesto genuino que llegaba hasta sus ojos. Me preguntaba si podría invitarla a tomar un café algún día. Para hablar de literatura, por supuesto. Juana lo miró, sorprendida no tanto por la invitación, sino por el pequeño destello de interés que sintió. Durante el año anterior, había rechazado automáticamente cualquier posibilidad de conexión romántica, convencida de que esa parte de su vida había terminado para siempre. «Tengo un hijo que falleció», dijo directamente, casi como una advertencia. «Hace poco más de un año. Es complicado». Gabriel asintió con solemnidad. «Lo entiendo. Perdí a mi esposa hace 5 años. Cáncer. También tengo 2 hijos, una en su clase y otro en la preparatoria». Hizo una pausa. «No pretendo entender exactamente su dolor, pero sé lo que es vivir con un espacio vacío que nadie puede llenar». Algo en su sinceridad hizo que Juana bajara ligeramente sus defensas. «Quizás podríamos tomar ese café para hablar de literatura». «Eso me gustaría mucho», respondió Gabriel con una sonrisa tranquila.
No fue amor a primera vista, ni una solución mágica para su dolor. Fue simplemente el comienzo de algo nuevo, una posibilidad que se abría como una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. 2 años después del funeral donde Juana había confrontado a Antonio, mientras visitaba la tumba de Mateo, con un ramo de lirios frescos, se encontró contándole a su hijo sobre Gabriel, sobre cómo estaban considerando mudarse juntos, sobre cómo sus hijos, Laura y Daniel, también visitaban a veces la tumba y dejaban pequeños carros de juguete, recordando las historias que Juana les contaba sobre su propio hijo. «No sé si esto es lo que hubiera sucedido de todas formas», dijo en voz baja acariciando la lápida. «No sé si habríamos terminado separándonos tu padre y yo, incluso sin lo que pasó, pero sé que el día que te enfrenté por ti, ese día también me salvé a mí misma». El viento agitó suavemente las flores, esparciendo su aroma en el aire tranquilo del cementerio. Juana cerró los ojos, permitiéndose sentir por un momento no solo el dolor que siempre estaría ahí, sino también la paz que había logrado encontrar. «Te amaré siempre, mi pequeño», susurró, «y llevaré tu luz conmigo a donde vaya». Al salir del cementerio, Gabriel la esperaba junto al auto, respetando su necesidad de estar a solas en estos momentos. No preguntó cómo había ido, simplemente le tomó la mano cuando ella se acercó. Un gesto simple, pero cargado de comprensión. Mientras regresaban a casa, Juana miró por la ventanilla el paisaje urbano de Ciudad de México, tan familiar y a la vez tan cambiado a sus ojos, como ella misma. La mujer que había enfrentado a su esposo infiel en el funeral de su hijo seguía ahí, pero ahora coexistía con una Juana que había aprendido a respirar de nuevo, a encontrar pequeños momentos de alegría, a abrirse paso a través del dolor más insoportable. No era una historia de perdón fácil ni de olvido conveniente. Era una historia de verdad, de enfrentar la tormenta y sobrevivir, de honrar el pasado mientras se construía lentamente y con cicatrices visibles un futuro que no había imaginado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Juana pensó que quizás esa era la lección más importante que había aprendido, que incluso después de la tormenta más devastadora, incluso cuando parece que todo está perdido, el sol vuelve a salir. Diferente quizás, iluminando un paisaje transformado por la destrucción, pero sale, y con su luz revela caminos que antes no podíamos ver. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel, notando su silencio. Juana lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no estaba teñida de tristeza. «Sí», respondió, «estoy bien», y lo estaba. No perfectamente, no completamente, pero genuinamente bien, llevando a Mateo en su corazón, pero ya no solo como una herida abierta, sino también como una luz que la guiaba, recordando a Antonio no con odio, sino con la distancia sanadora que el tiempo había construido, y avanzando, paso a paso, hacia un futuro que había tenido el valor de reclamar aquel día en el funeral, cuando eligió la verdad por encima de las apariencias, la dignidad por encima de la conveniencia, y a su hijo por encima de todo lo demás. En ese momento, mientras Ciudad de México se desplegaba ante ella con todas sus contradicciones y su belleza caótica, Juana supo que honraría siempre la memoria de Mateo, no solo con sus lágrimas y sus visitas al cementerio, sino también con su decisión de vivir, de amar nuevamente, de encontrar la felicidad que su hijo, con su corazón generoso, habría querido para ella. Y tal vez, pensó mientras Gabriel apretaba suavemente su mano, tal vez esa era la verdadera forma de ganar después de una pérdida tan devastadora, no dejando que el dolor te defina para siempre, sino permitiendo que te transforme en alguien más fuerte, más compasivo, más auténtico, alguien capaz de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y de seguir adelante con dignidad y esperanza.